Colombia es un extinto país suramericano creado en 1821 por el Congreso Reunido de la ciudad de Cúcuta, con el nombre de República de Colombia. Dicho término se emplea por la historiografía para distinguirla de la actual Colombia, cuyo territorio por entonces era conocido como Nueva Granada. Esta república existió jurídicamente entre 1821 y 1831 y se configuró a partir de la unión de las anteriores entidades coloniales del Virreinato de la Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela y Presidencia de Quito, al igual que la Provincia Libre de Guayaquil. Su superficie correspondía a los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, y otros territorios que pasaron a Brasil, Perú y Nicaragua por acuerdos internacionales celebrados entre estos países y las repúblicas surgidas de la disolución gran colombiana. Después del fracaso de la Segunda República de Venezuela y su corta permanencia en Nueva Granada como comandante militar, Simón Bolívar se vio obligado a reflexionar sobre la causa de los fracasos previos, la situación internacional y la forma de lograr la independencia de forma duradera. Sus reflexiones lo llevaron a la conclusión de que para alcanzar la independencia definitiva se debía derrotar totalmente a los españoles para impedir que realizaran acciones de reconquista. Para ello, los esfuerzos descoordinados y dispersos de los caudillos regionales a lo largo de América debían unificarse bajo un mandato único y como garantía de una independencia permanente debía crearse una república grande y fuerte que pudiera desafiar las pretensiones de cualquier potencia imperial. Este proyecto estaba inspirado en la idea de una unión continental que abarcara desde el territorio de la Nueva España hasta el sur de Chile. La idea de crear una nación semejante hizo que Bolívar tuviera un objetivo político mucho más amplio, lo que en definitiva le motivó a actuar de una manera diferente a las veces anteriores. En 1816, Simón Bolívar, con la ayuda de los generales Urdaneta, Piar, Páez, Mariño, Nariño, Monagas, entre otros, conseguiría una serie de victorias sobre los realistas. Después de librar Guayana y Nueva Granada, proclamó el 17 de diciembre de 1819 en Angostura su fundación. Los últimos contingentes realistas en Venezuela fueron derrotados en la histórica batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. El 28 de noviembre de 1821 se da la independencia de Panamá y voluntariamente se une al sueño de Bolívar firmando con España un pacto de no agresión. La resistencia de España en el continente terminó en Perú con la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, en la que se consagró definitivamente como héroe Antonio José de Sucre. Todo el poderío español en el Virreinato de Nueva Granada y en Perú quedó hundido bajo los golpes de tres hombres, Bolívar, Miranda y Sucre. Sin embargo, debido a tensiones regionales no alcanzó a durar la unión política de los territorios del antiguo virreinato. La oposición al gobierno de Bolívar era en general secesionista. En 1830 Venezuela y Ecuador declararon su independencia de la República de Colombia, quedando finalmente disuelta la Gran Colombia en 1831, dando nacimiento de tres entidades estatales distintas: Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. La secesión venezolana fue dirigida por el general José Antonio Páez, quien ya había combatido bajo las órdenes de Bolívar y poseía desde entonces el virtual control de la parte venezolana de la República. Páez se convirtió en el primer presidente del nuevo Estado venezolano y gobernó intermitentemente hasta 1863. En Ecuador asumió Juan José Flores, reducida la Nueva Granada, presidida por Rafael Urdaneta. Luego de conformar esta república, la discrepancia de opiniones entre federalistas y centralistas, igualmente las diferencias entre cada una de las regiones que conformaban la nación y sus propios intereses, aceleró la disputa por la forma de gobierno que debería tener la Gran Colombia. Como forma de concertación, se decidió por el sistema centralista a la cabeza de Bolívar. La Cociata. A raíz del constante embate de guerrillas realistas y por el reinante temor ante de una supuesta santa alianza entre Francia y España para recuperar las colonias americanas, Francisco de Paula Santander decretó el 31 de agosto de 1824 un alistamiento general de todos los ciudadanos entre los 16 y los 50 años en el país.
exigiéndole al Departamento de Venezuela una contingente de 50.000 hombres para ser enviados a Bogotá. El general José Antonio Páez, quien venía ejerciendo las funciones de comandante general de dicho departamento desde 1822, demoró la ejecución del decreto por casi un año, temeroso no solo de un motín general, sino para así demostrar su desagrado ante las decisiones del gobierno central. La conspiración septembrina. Bolívar, con su ferviente deseo de ver una gran Colombia unida, solicitó mayores poderes como último recurso. El 27 de agosto de 1828, el Libertador asumió los poderes legislativos e inició una dictadura. Suprimió la vicepresidencia y Francisco de Paula Santander pasó a la oposición al ser retirado del gobierno. Dictó decretos económicos de emergencia restituyendo impuestos abolidos y modificando la tarifa aduanadera en un sentido proteccionista. Eliminó de la educación la enseñanza de Betamo. Estas medidas crearon una atmósfera de tensión que finalmente incendiaron a los santanderistas, pues vieron en esa propuesta un retroceso a la monarquía. Una facción llegó al punto de intentar asesinar al Libertador el 25 de septiembre del mismo año. Conspiración en la que participó un grupo de intelectuales granadinos, entre los que se encontraban el poeta Luis Vargas Tejada, Florentino González, Mariano Ospina y Wenceslao Zulavire, acompañados del militar venezolano Pedro Carujo, el francés Agustín Homent y del aventurero portugués Dr. Arganil, quienes penetraron en el Palacio de San Carlos, dieron muerte a los soldados de la Guardia y al edecán personal de Bolívar. Guerra con el Perú y muerte del Libertador. Bolívar, viendo la presencia de varias agresiones por parte de los peruanos, marchó hacia el sur y dejó en ejercicio del poder al Consejo de Ministros presidido por Domingo Caicedo. El descontento militar y de los grupos liberales conllevó un enfrentamiento en la sabana de Funza, entre estos y el gobierno, el 27 de agosto de 1830, que desembocó en la dictadura del general Rafael Urdaneta y el derrocamiento de Joaquín Mosquera. Finalmente, tras ser desterrado de Venezuela y al ver que su sueño de una América unida caía en desgracia, el 17 de diciembre de 1830 moría el libertador Simón Bolívar. Separación de Venezuela. El 22 de septiembre, el Congreso de Valencia sancionó la nueva Constitución, con lo cual quedaba consumada definitivamente la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Separación del Ecuador. En Quito, al saber que Venezuela se había separado y que Bolívar se retiraba en forma definitiva, tomaron la decisión de separarse. Con esto, se desvanecía la Gran Colombia después de 11 años de existencia. El 13 de mayo de 1830, el Distrito del Sur declaró su independencia de Colombia, conformándose la República de Ecuador. Ese día se reunió en Quito una asamblea de notables con el fin de resolver la separación de esta región de la Gran Colombia y formar un estado independiente con el nombre de República del Ecuador. De ella surgió el general Juan José Flores, originario de Venezuela, como jefe supremo del gobierno. Y esta es la historia de la Gran Colombia, creada en 1821 y disuelta en 1831.